El precio de la redención. En esta ocasión, entramos al estudio de la porción que comprende los capítulos 37 al 40 del libro de Génesis, en lo que se conoce como Parashat Vayeshev. Y en esta porción, aparece un personaje que es importante, no solo en la historia bíblica, sino también en la historia universal, José de Egipto, el rey de los sueños. En el cristianismo, se le reconoce a José como el personaje que recibe revelaciones divinas, a través de sueños sean propios o de alguien más. En el mesianismo, se reconoce a José como un reflejo del Mesías sufriente, tipología de la primer venida de Yeshua. Y en la cultura hebrea, se tiene el término del Mesías Ben Yosef, justamente por las similitudes en la historia de ambos personajes. Como el ser hijo primogénito de su madre respectiva. José, hijo primogénito de Raquel, y Yeshua, hijo primogénito de Miriam, María. Aunque el caso es muy recurrente, y no es tema de este estudio, veamos algunas similitudes solo para recordar. Ambos amados de su padre, Génesis 37, 3. Fue a buscar a sus hermanos, Génesis 37, 15. Y Lucas 19, 10. Ambos aborrecidos por sus hermanos, Génesis 37, 4 al 5, y Juan 1 y 12 al 15. Ambos lo fueron por anunciar su grandeza, Génesis 36, 9, y Mateo 26, 54. Ambos vendidos por un miserable precio, Génesis 37, 23 al 28 y Mateo 26, 15. Ambos, tentados para poder compadecerse de los tentados, Hebreos 2 y 18. Ambos, condenados injustamente, Isaías 53, 7. Ambos fueron reconocidos justos por sus mismos enemigos, José, por el carcelero, Yeshua, por el centurión. Ambos anunciaron mensajes de vida y de muerte a otros encarcelados durante el tiempo de su humillación. Ambos fueron exaltados, Génesis 41, 39 al 44, y Filipenses 2, 8 al 11. Yeshua se goza en salvar y perdonar a sus hermanos, como José a los suyos, Hebreos 2 y 10 al 13. Antes de ensalzar a sus hermanos, quiso probarles. Estas son solo algunos, y se pueden sacar muchísimos más ejemplos de la similitud entre ambos personajes, lo cual es muy recurrente al hablar de José. Pero es interesante analizar el cambio radical en la conducta de José, para poder comprender el costo tan alto que representa la redención de una persona, y cómo enfrentar al mundo y sus tentaciones, cuando hemos alcanzado la redención de nuestros pecados. La historia de José comienza hablándonos de cómo actuaba de joven, en Génesis 37, 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. En el hebreo, se lee que Joseph difamaba a sus hermanos ante su padre. De ahí podemos comenzar a entender que el rechazo de sus hermanos no era gratuito. Sabemos que Jacob no ocultaba su amor por Joseph, que ante una grave falla de Rubén, Jacob le da la primogenitura a José, y además le hace una túnica de colores, porque era la costumbre en los reinos de la época, que el príncipe sucesor usara una túnica especial. Esto unado a los sueños que tenía José, y la manera como él los describía, donde parecía profetizar, que sus hermanos se humillarían ante él, eran elementos que agrandaban el encono, y la envidia en su contra. Luego, la historia es conocida, los hermanos venden a José. Este termina siendo esclavo en Egipto, y cuando parece que le comienza a ir bien, es difamado y encarcelado. Nadie puede dudar que José pagó muy caro su actitud ante sus hermanos, y su comportamiento. Y esto también nos enseña que el sufrimiento no es porque a Dios se le ocurre probar nuestra fe. El sufrimiento es siempre consecuencia de una falla, ante los ojos de Dios. Pero llegó el momento de la redención, y Joseph es sacado de prisión y es llevado ante la presencia de Faraón para interpretar un sueño recurrente que nadie le había podido interpretar, y es ahí donde vemos a un Joseph totalmente reformado. Lo primero que hace Joseph, al interpretar el sueño de Faraón, es darle la gloria a Dios. Génesis 41, 15 y 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos que ya no está ahí el chico presumido y mentiroso que difamaba a sus hermanos,
Ahora estamos ante un tipo que entendió que lo que sucedió le venía de Dios y a él le daba gloria, ante el hombre más poderoso del mundo, de ese tiempo. 18 veces en la Torá, vemos como Yosef le da gloria a Dios. El número 18 es el valor numérico en hebreo de la palabra vida. A partir de este momento, vemos a un Yosef entendido, que no está en casa de su padre y que ahí, en tierra ajena, no tiene afectos y tiene que enfrentar una vida ajena a sus costumbres y a su formación. Y es a partir de este entendimiento que recibimos con la vida de José una cátedra de cómo una persona de fe se enfrenta y se desenvuelve en un mundo pagano. Ahora tenemos a un José frío, calculador, anticipándose a las reacciones de las personas. 2 veces le repite a Faraón la interpretación de su sueño, en Génesis capítulos 41, versículos del 25 al 31. Y al observar la reacción de Faraón, le remarca la gravedad, según lo leemos en Génesis 41, 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando José ya tiene captada la atención de la autoridad, ante lo grave de la contingencia anunciada, se postula con la solución. Génesis 41 versos del 33 al 36. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Yosef entendió perfectamente que lo que Faraón quería escuchar, además del significado del sueño, era la solución al problema, y él se la dio. Y la respuesta de Faraón era la que tenía que suceder. Génesis 41, 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ahí estaba ya la respuesta de Dios a un hombre que había entendido bien la lección. En adelante, vemos a un José totalmente frío en sus decisiones y calculador en sus movimientos, con 3 características especiales de testimonio. Dando en todo gloria a Dios, agradecido con Faraón, la persona que confió en él, y dando resultados. José no solo salvó de hambre a Egipto y a las naciones de los alrededores que le iban a comprar, sino que despojó a los mismos egipcios de sus posesiones, para aumentar la riqueza personal del mismo Faraón y engordar las arcas del gobierno egipcio, consolidándose así como un gran gobernante. Llevaba 9 años ejerciendo el poder, prácticamente de manera absoluta en Egipto, solo por debajo de Faraón. Pero entonces, ¿por qué en esos 9 años de poder no buscó a su padre que lo amaba? La respuesta está en el nombre del primer hijo de José, Manasés. Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. La misma dureza y frialdad con la que José estaba forjando su personalidad, lo estaban llevando a romper con su origen. Y lo reafirma también en el nombre de su segundo hijo, Efraín. Génesis 41, 52. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Totalmente desconectado de la casa de su padre, prosperando en el imperio más grande de la época, todo iba bien para el protagonista de esta historia. Pero para que un objetivo sea santo, los medios también tienen que ser santos. Y para que esa frialdad, ese estilo calculador y esa dureza de Yosef den buenos frutos, necesitaba un equilibrio. Y Dios no iba a dejar morir de hambre al hombre que amó como a nadie. Nos referimos a Jacob, y es en este contexto que llegan a Egipto los hermanos de José en busca de alimento. ¿Cómo iba ahora a reaccionar José ante la llegada de sus hermanos? Ahí Dios estaba comenzando a quebrantar esa frialdad y dureza de Yosef para darle el equilibrio a su vida. Y el equilibrio siempre está en el origen, en la familia. Yosef actuó con dureza. Encarceló por 3 días a sus hermanos, por el pozo en el que lo arrojaron ellos. Jura no liberarlos hasta que le lleven al hermano menor, su hermano de sangre,
Benjamín, hijo también de Raquel, la madre de José. Hace trato con ellos para que le lleven a Benjamín, pero retiene a Simeón en prisión. ¿Por qué a Simeón? Porque cuando Rubén pierde la primogenitura y se la dan a Yosef, Simeón le toma coraje a Yosef. Luego que le llevan a Benjamín, Yosef les tiende una trampa a sus hermanos, haciendo culpable a Benjamín del delito del robo de una valiosa copa. Yosef se cobra uno a uno los pecados que sus hermanos cometieron en contra de él. Envidia, odio, secuestro, mentira, hipocresía. Pero quizá no estaba en él el deseo de venganza, sino el de probar si ellos se habían arrepentido y habían cambiado. Y cuando vio la preocupación de los hermanos por Benjamín, comprendió que ellos se habían arrepentido. Y dice la Biblia que José fue a su habitación, se encerró y lloró. Génesis 43, 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Luego se da a conocer a sus hermanos. Y conmovido, vuelve a llorar junto con ellos, de una manera desgarradora. Génesis 45, 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ahí estaba ya quebrantada la dureza y la frialdad de Yosef. Ahí estaba ya el equilibrio en su vida. Es la vida de José la que nos hace ver que el sufrimiento que Dios nos pone para ver qué tanta es nuestra fe. No, y no es una prueba de Dios, pues Dios lo sabe todo. El sufrimiento no es sino una consecuencia de nuestros actos. Y ese sufrimiento es el costo que pagamos por aprender la lección. Pero también la virtud de José es justamente reconocer a Dios como el maestro que nos da la lección, y en adelante saber glorificarlo en todos nuestros actos. Y también José nos da una cátedra de cómo una persona de fe debe actuar en un mundo pagano. Siendo estrictos con nosotros mismos, agradecidos con la gente que nos ayuda, fríos y calculadores en nuestro trabajo, y sobre todo, dando resultados y dando testimonio. Y lo más importante, siempre volviendo a la familia, amando y ayudando a los nuestros. Porque así lo muestra su palabra. Y en su palabra está su presencia,